Buenas tardes, estimado público televidente. Gracias por seguirnos una vez más en su programa Valores. Como cada sábado, tratando de llevar un contenido interesante a sus hogares, en el día de hoy estaremos conversando con una persona a quien reconocemos como una persona de muchos valores, pero sobre todo con quien se puede hablar de infinitos temas importantes para nuestra sociedad y para nuestro país. Agradecemos su presencia en esta tarde y está con nosotros Olaya Dotel. Olaya, bienvenida a Valores. Muchísimas gracias. Contenta de estar acá en un programa de valores conducido por un hombre joven. Sí, tú decías fuera del aire, me decías que estabas sorprendida, que te habías hecho claro, una imagen totalmente contraria. Yo esperaba una señorona con falda plisada y panty media de nylon. Yo creo que eso se debe realmente a que ciertamente en nuestra juventud ha habido una decadencia en términos de valores, y yo creo que eso es lo que debemos de tratar de reconquistar o quizás mejorar en la sociedad dominicana. Bueno, el tema es que los valores no son fijos, evolucionan también. También sería identificar cuáles son los valores que necesitamos ahora. Porque puede ser que los valores de antes no nos estén funcionando y que tengamos que echar mano de otros valores. Gracias, Olaya. Yo, como siempre, te había dicho anteriormente, antes de iniciar la entrevista, que en este programa tratamos de dar un enfoque sobre cuál ha sido la trayectoria de nuestros invitados. O sea, yo sé que mucha gente hoy nos está viendo y te conoce perfectamente bien, te ha visto ser una persona que ha defendido causas bastante nobles, las cuales yo he podido percibir y he podido ver a lo largo, ¿verdad?, de mi corta vida, pero sí he podido tener la oportunidad de ver muchas de esas acciones. ¿Cómo llegamos a lo que es Olaya al día de hoy? O sea, me gustaría que tú nos hablaras un poco de tu formación académica, un poco quizás de tu juventud, de tus padres, que nos hicieras un pequeño briefing aquí a todos los que estamos en este programa y que te están viendo en este programa de valores. Bueno, si yo señalara como los elementos que de alguna manera posibilitaron que uno sea lo que es hoy, que yo sea lo que soy hoy, sabiendo que lo que yo soy hoy posiblemente cambiará en el mañana, yo creo que hay como tres elementos. Primero, mis padres, mi abuelo, mis padres, familia. En segundo, la militancia eclesial en su momento. Y luego, el contacto con personas en el ámbito laboral que me dieron un ejemplo muy fuerte en términos de ética laboral, honestidad. Yo he tenido mucha gente a mi alrededor que han sido ejemplos para mí. Y eso para mí ha sido fundamental. ¿Tus padres también eran parte de esa vida eclesiástica? No. ¿Fue una vocación propia tuya? Digamos que el espacio que tenía mi juventud, yo al que tuve acceso como joven para hacer otras cosas, más allá de estar en la casa y estudiar. O sea, la iglesia a mí me posibilitó en ese momento, y hablo de Sabana Perdida. Bueno, primero yo viví en dos barrios, en Los Minas y en Sabana Perdida. O sea, tú eres oriunda de la capital, ¿naciste aquí? Yo nací en Nagua, pero vine de 4 años. ¿A los 4 años? Sí, y cuando vine a la capital bastante joven, o sea que... Sí, 10 años. Doble ciudadanía. sí, de capitaleña y nagüera. Así es. Pues duré 10 años viviendo en Los Minas y mis hermanos iban a la iglesia y yo atrás de mis hermanos fui a la iglesia, al grupo de jóvenes, y luego cuando nos mudamos... Primera comunión, confirmación. La confirmación fue en Sabana después. Una católica carta cabal en ese momento. Era, que la gente cambia. Sí. Aunque la espiritualidad para mí es algo importante, pero desde mi opinión debe vivirse de manera individual. O sea, bueno, y luego en Sabana Perdida tuve la oportunidad de encontrarme con unos curas que trabajaban en el tema de teología de liberación, y para mí fue el cambio. O sea, me encontré con una persona que para mí ha sido muy importante, como Marcos Villamán, que lo conoces. Sí. Lamentablemente este fue un glodio ahora, lo lamento muchísimo, pero en que en su momento significó mucho para mí, al igual que los padres Santiago Irujo y José Manuel Madruga, que en Sabana Perdida, junto a otros jóvenes, digamos, nos pusieron otro mundo enfrente. Sí, me imagino que iniciaste primero en un proceso de contacto quizás con la iglesia, pero no tenías quizás esa vocación de formación, y eso te abrió quizás a un nuevo mundo en términos de formación. Totalmente. Porque el que se dedica a estudiar
las religiones o cualquier religión avanza bastante en términos del conocimiento. Claro. Es un mundo muy, muy amplio. Porque fíjate que la iglesia sembró en mí la mirada crítica. Entonces, a partir de la idea de la solidaridad, pero la solidaridad para el cambio, no para que las cosas se queden igual, sino para contribuir a su transformación, para la mejoría del resto de la gente, siembra en ti la necesidad de mirar críticamente las cosas siempre y querer incidir en ese cambio. Y para mí, la participación eclesial me dejó eso en ese momento. Y luego la familia, con mi papá y mi mamá, la vocación por el trabajo, la honestidad. Yo recuerdo a mi papá, para él importante era la puntualidad, no que yo sea tan impuntual, pero el hacer lo correcto. Como esos viejos del campo que son sumamente puntuales y nosotros aquí en la ciudad, entonces claro, y lo inverso. Y mi madre con una vocación inmensa hacia el trabajo y al aprendizaje constante. Mi madre y mi papá son dos lectores. ¿Tu madre era maestra? Es maestra, mi papá locutor. Y los dos son dos personas que leen muchísimo, que han leído muchísimo, que se sientan a hablar de geografía. Que trataban siempre de involucrarte en ese mundo de la formación, de la preparación. De niña era pesado, porque tú le preguntabas algo a mi madre y te sacaba 3, 4 libros. Y mejor no le pregunté nada. Y el hábito de lectura, pues, me lo crearon mis padres, mi mamá fundamentalmente. Y la mirada crítica, también la política, a través de la militancia de ellos también. Mi mamá era más militante que mi papá. ¿En qué partido militaba tu madre? Mi mamá es PRDista. PRDista, todavía en la actualidad. Sí, sí, y de hecho mi mamá, que era de la Unión Cívica, entró al PRD cuando Bosch salió. A partir del 63. Sí, porque mi mamá, digamos que apoyó el golpe de Estado del 63. Porque yo entendía, porque hay un sector de la sociedad que entendía otras cosas de Bosch. Un sector bastante conservador que veía a Bosch como un peligro en un momento determinado. Bueno, el tema es que mi mamá era antitrujillista furibunda. Y como el PRD ganó con el borrón y cuenta nueva, con los trujillistas en ese momento, que tiene toda su explicación histórica, hay que contextualizarlo, no hay que juzgarlo. Pero mi mamá, que era un actor, no lo contextualizó siguió mucho. Por la línea traición, apoyo al trujillismo. Para ella era todo eso. Era de los que quería que se trabajara prácticamente en lo que hoy he visto una demanda justa de la sociedad civil sobre una comisión de la verdad. La creación de una comisión de la verdad. Yo creo que he dicho que hay que apoyar eso. Le hace falta a la sociedad dominicana porque el establecimiento de responsabilidad de los actos que tienen repercusión sobre el resto de la sociedad no deben quedar impunes de ninguna manera. No, y hay muchos ejemplos en otros países latinoamericanos. Claro que Uno sí. siempre se pregunta y yo digo, ¿y por qué es tan difícil en la sociedad dominicana asumir causas de esa naturaleza? Es que tenemos una cultura en pro de la impunidad y de que no se castiguen los actos. La institucionalidad que tenemos lamentablemente es herencia del trujillismo todavía, donde el balaguerato le pasó la mano y le agregó una buena cuota clientelar. Entonces tú mezclas el autoritarismo de Trujillo con la lógica clientelar de los 12 años de Balaguer o del legado de Balaguer. El resultado es una institucionalidad que te va a reproducir unos valores que tienden a la impunidad, que cubren, que ocultan y que no buscan nunca el establecimiento de responsabilidad, a menos que tú seas muy pobre. Claro, porque uno piensa y dice, si quienes están arriba, que son los llamados a hacer las cosas correctamente, que son los llamados a predicar con el ejemplo, son los primeros que actúan totalmente contrario a lo que la lógica y la prudencia indican, entonces, ¿qué será de aquellos que ven eso y ven eso como modelo o conducta a seguir? Es así, porque además, como los dominicanos y dominicanas aprendemos a ser ciudadanos, es a través de las instituciones. Lógicamente. Es así, entonces, si quienes ocupan los puestos de mayor visibilidad en la sociedad y por lo tanto tienen mayor potencia y mayor capacidad para generar ejemplo en el resto, porque son observados por todos por el lugar que ocupan, si hacen lo contrario de lo que dicen, al final, como los buenos hijos, haremos lo que ellos hacen, no lo que dicen. Claro, y lamentable, porque aquí vemos muchos casos donde personas de escasos recursos se ven involucrados en procesos y en actos quizás, no que sean los más nobles, pero vemos que a esa persona le cae todo el peso de la ley y que hay una serie de vacas sagradas
que es un término bastante utilizado en nuestro país, porque es una realidad, que nunca les pasa nada y que hacen y deshacen, como ha sido la cultura quizás de muchos funcionarios que han pasado por el Estado. Pero tú has dicho una frase de mucho peso, que es, valga la redundancia, le cae el peso de la ley. Pues resulta que ni siquiera es el peso de la ley, es también un sistema sumamente injusto, donde si tú no tienes un buen abogado, no tienes con qué pagar, tú no va a haber justicia, porque ni si no vas a tener la posibilidad de defenderte de manera adecuada, y lo más seguro que tú termines condenado, aunque seas inocente, por un tema de recursos. Sí, aquí en las cárceles está demostrado que hay muchísimas personas que están pagando por condenas que ni siquiera han sido justas, o sea, que no han tenido nada que ver. O que son culpables, pero que no requerían una condena tan grande, pero no tuvieron que los defendieran. Y al igual, porque aquí tenemos los dos extremos, también otros, como el caso del joven que asesinó a la oficial que era seguridad de una de las hijas del presidente Danilo Medina. Así es. Que tenía días que había salido de la cárcel. Y todo por un tema de mezcla, porque no hay una sola razón que te construye este sistema judicial que tenemos en este momento. Tú tienes un problema de incompetencia, tienes un problema de corrupción, tienes un problema de falta de recursos, un problema de gestión. O sea, eso es bastante complejo. Hola, ya tenemos que irnos a una breve pausa. Cuando retornemos, me gustaría que hablemos del tema de las instituciones para caer cómo hemos llegado a donde estamos. O sea, que analicemos quizás el trayecto histórico por el que hemos venido recorriendo para caer en que al día de hoy la República Dominicana no cuente con instituciones sólidas que real y efectivamente garanticen un ejercicio verdaderamente democrático de la ciudadanía dominicana. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos seguiremos conversando con Olaya Dotel.